El viaje de Bernardo Kastrup. Del materialismo al idealismo. Siempre he sido un filósofo, en el sentido de que siempre me he hecho las grandes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa esta extraña condición de estar vivo y tener que comer y respirar para combatir la entropía? Estas preguntas siempre me han fascinado. A una edad muy temprana, justo después de cumplir los 17 años, fui a la escuela de ingeniería informática, porque las computadoras y la inteligencia artificial me habían cautivado desde muy pequeño. Cuando estudias ingeniería informática, tienes muy poco tiempo para reflexionar sobre las cuestiones filosóficas, ya que hay mucho que aprender y asimilar. A los 20 años ya había obtenido mi primer doctorado. Me especialicé en arquitectura de procesadores y computación reconfigurable, una tecnología que permite a los procesadores reconfigurarse durante la ejecución de un programa. Esta tecnología fue muy innovadora a finales de los 90 y principios de los 2000, y hoy en día está incorporada en todos los procesadores comerciales. No obstante, por entonces era algo revolucionario. Durante los primeros años de mi vida profesional, la inteligencia artificial siguió siendo una gran pasión para mí. Incluso llegué a pensar en cómo diseñar un procesador que no solo fuera inteligente, sino también sensible. Por supuesto, por aquel entonces, mi punto de partida era totalmente materialista. Veía la conciencia y la sensibilidad como algo que se crea o se provoca. Todo cambió cuando leí un artículo de David Chalmers, en el que discutía el difícil problema de la conciencia. Me di cuenta de que estaba partiendo de suposiciones equivocadas. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Comprendí que la conciencia no es algo que se crea, sino que es el marco dentro del cual ocurre la creación. Este cambio de perspectiva fue un detonante para mí. Me impulsó a examinar cada una de las suposiciones ocultas que había hecho. Renovó por completo mi visión del mundo. Fue una ardua tarea, pero finalmente llegué a una serie de respuestas satisfactorias, cuyos argumentos no he podido derribar incluso después de muchos años. Mi manera de razonar frente al difícil problema de la conciencia fue simplemente desprenderme de aquellas suposiciones iniciales que eran incoherentes e ilógicas, incluso si estaban alineadas con los puntos de vista que heredé de mi cultura. Materialismo versus idealismo analítico. Voy a compartir mi visión sobre el materialismo y cómo este contrasta con mis conclusiones. Para un materialista, la experiencia se crea en el interior de nuestro cerebro, de manera que nadie puede describir, explícita y coherentemente. Para un materialista, existe un mundo material fuera de nosotros que es pura abstracción. Es un mundo que no tiene colores, ni olores, ni sabores, porque estos atributos son experiencias, y las experiencias se crean en nuestro cerebro. El materialismo presupone la existencia de un mundo material ahí fuera que es mera abstracción, el cual se puede describir a través de cantidades. Así, si proporcionas una lista completa de números, habrás dicho todo lo que hay que decir sobre la realidad material que hay ahí fuera, lo que por supuesto omite todas las cualidades que percibimos en nuestra realidad experiencial.
cualidades que para el materialismo son epifenoménicas y por tanto creadas exclusivamente en el interior de nuestro cerebro. El mundo que experimentamos para el materialismo existe enteramente dentro de nuestros cráneos. Si miras al cielo por la noche y ves una estrella brillante, esa estrella que brilla, así como el color que percibes de ella, está en realidad dentro de tu cabeza. No obstante, hay una estrella material real más allá de tu cráneo, pero esa no es la estrella que ves. Esa estrella material es lo que simplemente, de alguna manera, modula la experiencia de la estrella que ves. Ese giro mental es el precio a pagar si quieres ser consistente con el materialismo. Para el materialismo, la realidad es algo que ni siquiera puedes observar, porque si la observas, ya estás agregando cualidades en la mezcla y por tanto la estás distorsionando. Esa es la visión materialista, y su principal problema es que nadie puede dar una explicación satisfactoria de cómo las cantidades pueden producir cualidades. Para el materialismo, parece haber un abismo epistémico entre el mundo material y el experiencial, ya que no hay nada acerca de su descripción cuantitativa que nos permita deducir las cualidades que se experimentan. No es capaz de dar explicación a cuestiones como tener la experiencia del color rojo, enamorarse o simplemente tener dolor de estómago. Un materialista te diría al respecto que ese es un problema aún por resolver, pero que en un futuro se resolverá. En mi opinión, no es que tengamos un problema por resolver. El problema es simplemente que hemos reducido nuestra visión de la realidad a un absurdo. Lo que el fisicalismo llama el difícil problema de la conciencia simplemente ilustra las contradicciones de las premisas de las que se parte. En mi opinión, lo que llamamos materia no es la causa de la conciencia. Es simplemente cómo se ven ciertos procesos mentales desde cierta perspectiva. Creo que el error de la visión materialista es doble. El primer error que hemos cometido fue fusionar las imágenes con la cosa en sí. Pensamos que el mundo que vemos es la cosa en sí misma y no su apariencia. Es decir, una representación de cómo se ve la cosa en sí misma cuando se observa desde cierta perspectiva. El segundo error está íntimamente relacionado con el primero, y es que intentamos sustituir la realidad por nuestra descripción de ella. O dicho de otra forma, intentamos sacar el territorio del mapa. Es decir, partimos de una experiencia del mundo exterior, un mundo de colores, de sonidos, de sabores y olores, y posteriormente lo describimos con cantidades, lo cual está bien, ya que estamos creando un mapa de la realidad. Pero luego decimos que las cantidades, o sea, el mapa, es la realidad primaria, y que por tanto precede al mundo de la experiencia. En otras palabras, reemplazamos la realidad con nuestra descripción de la realidad. Y eso lleva, por supuesto, a unas implicaciones absurdas, las cuales luego llamamos problema, y nos prometemos resolver ese problema en el futuro. Es bastante irónico. Las generaciones futuras probablemente serán despiadadas con nosotros, porque nuestros errores son obvios, pero están tan consagrados en nuestra cultura que no los podemos ver.
Mi opinión es que la realidad es mental. Si estás triste y lloras, y te miras en el espejo, verás lágrimas corriendo por tus mejillas, pero nunca pensarás que las lágrimas son la cosa en sí misma. Nunca pensarás que las lágrimas son la historia en sí misma, que la imagen en el espejo es toda la historia. Un rostro lleno de lágrimas en el espejo no es la tristeza que sientes. Es simplemente cómo se ve la tristeza desde cierta perspectiva. Es la apariencia, la imagen, la representación de la tristeza. Pero detrás de la imagen, detrás de la apariencia, está la cosa en sí, la tristeza, que es un proceso mental. En mi opinión, lo que llamamos materia es cómo se ven los procesos mentales a través de un límite disociativo. En otras palabras, desde cierta perspectiva. Sugeriría que lo que está pasando en la conciencia o mente natural es completamente análogo a lo que ocurre en la mente de un paciente con trastorno de identidad disociativo. En estos pacientes, su identidad se disocia y aparecen múltiples alters, en los cuales los procesos mentales se separan inferencialmente unos de otros. Los recuerdos se separan y aparecen diferentes identidades con rasgos de personalidad diferenciados. A este fenómeno lo llamamos disociación, la cual está limitada por un límite disociativo. En la actualidad, tenemos abundante evidencia empírica de este fenómeno en psiquiatría y sabemos que se produce y es real. Además, desde el comienzo de la neuroimagen hace unos 20 años, se ha podido evaluar lo que sucede en el cerebro de los pacientes con trastorno de identidad disociativo. Una persona con TID puede incluso quedar literalmente ciega por disociación. Así sucede cuando un alter es ciego y toma el control del cuerpo, y se ha demostrado en semejante caso que la actividad cerebral en la corteza visual desaparece. Y eso no es algo que se pueda fingir, sobre todo cuando miras a tu alrededor con los ojos abiertos. Mientras que cuando toma el control otro alter que no es ciego, la actividad cerebral regresa y es medible nuevamente. En ningún momento podemos negar que la experiencia de separación existe, ya que la estamos experimentando ahora mismo. No podemos leer los pensamientos de otra persona. No puedo saber lo que está pasando en la galaxia de Andrómeda, y no puedo influir en los pensamientos de los presidentes de las naciones del mundo. En mi opinión, la experiencia de separación existe, pero existe de la misma manera que los diferentes alters de una persona con TID son capaces de experimentar el mismo sueño desde una perspectiva diferente. A este respecto diría que la conciencia en sí es única, y que la experiencia de separación es ilusoria. En mi opinión, todo está sucediendo en una mente única, que a mí me gusta llamar mente de la naturaleza. Una mente que se extiende por todo el universo como los campos cuánticos teóricos de la mecánica cuántica. Creo que lo que llamamos vida es cómo se ve la disociación cuando se observa desde el otro lado de su límite disociativo. Es la imagen del fenómeno. Desde este punto de partida y posteriormente, podemos aplicar la teoría de la evolución natural al pie de la letra, ya que no estoy ofreciendo una nueva ciencia. Simplemente estoy ofreciendo una interpretación de la ciencia desde una perspectiva metafísica, por lo que la evolución se mantiene. El mecanismo que mantiene los procesos disociativos de la conciencia en la mente de la naturaleza es
que por alguna razón, en algún momento, surgió un proceso disociativo que podía crear otro, el cual podría mantener esa disociación. Este fenómeno sería suficiente para poder explicar todo lo que sigue. Porque como nos demuestra la teoría de la evolución, si un organismo puede reproducirse más eficazmente, transmitirá esa capacidad a sus descendientes, por lo que el mecanismo de disociación se perpetuaría a causa del mismo proceso evolutivo por selección natural. Diría que la conciencia es el sustrato primitivo, no la conciencia personal, no tu conciencia o mi conciencia, sino lo que llamo conciencia de la naturaleza. Y lo que percibimos es cómo se ven los procesos mentales en esa mente de la naturaleza desde el otro lado de un límite disociativo. ¿Cuál es ese límite disociativo? Parece íntimamente relacionado con la superficie del cuerpo y con nuestros órganos de los sentidos. Cuando lo que hay en el exterior de nuestro límite disociativo se ve afectado por la actividad mental que nos rodea, estos cambios se registran en la forma que llamamos materia. Porque de nuevo, la evolución fue tal que nuestros órganos sensoriales evolucionaron para percibir los estados del mundo que nos rodea. No obstante, hay que decir que este registro se realiza de forma codificada. Por cierto, este hecho ha sido probado matemáticamente. Necesitamos codificar nuestras percepciones sensoriales para poder resistir la segunda ley de la termodinámica, porque de lo contrario, nos disolveríamos en una especie de sopa entrópica. Codificamos la información que percibimos del mundo exterior en forma de una especie de tablero informativo. Es importante hacer eso si queremos sobrevivir, ya que necesitamos saber lo que sucede a nuestro alrededor. La forma de hacerlo es codificando esos estados de manera inferencial. No los reflejas todos en tu interior, solo capturas aquello que es relevante, en una especie de tablero interno de medida. Lo que muestran esas capturas no es el mundo en sí mismo, simplemente es una representación útil de ese mundo. Una analogía de lo que sucede sería cómo un piloto de avión puede realizar un vuelo por la noche y con una meteorología adversa. En esas condiciones no puede ver lo que hay ahí fuera, pero confía en las mediciones de su panel de instrumentos. No obstante, el panel de instrumentos no es el mundo que le rodea. El panel de instrumentos del piloto no es la tormenta de afuera, no son las nubes o el cielo, simplemente es una representación de ellos. A pesar de lo dicho hasta ahora, cometemos el error de tomar el mapa por el territorio, de tomarnos el panel de instrumentos como la realidad en sí misma. Y ello nos conduce a contradicciones y a conclusiones absurdas, las cuales el materialismo piensa que será capaz de resolver en algún momento. Además de no ser cierta, esta postura tiene implicaciones aún más perniciosas, como es la creencia de que tu conciencia terminará cuando mueras. Es cierto que su estado cambiará, ya que los límites que mantienen la disociación desaparecerán. Pero no tenemos ninguna razón para creer que tu conciencia dejará de existir.